Muy buenas noches, estimadas y estimados auditores. Buenas tardes o buenos días a la hora que No, nos puedan o buenos días, visitar. o buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para no parecernos a nadie. ¿Cómo Buenas están? noches no, porque buenas noches tiene que estar en su casa. Estamos en la casa, cada uno está en su casa, tranquilo, aquí, no hay problema. Nadie sabe que estamos los dos, los tres, uno al lado del otro, solo que tenemos ahí espacio, fondos distintos. ¿Cómo está don Cristian? ¿Cómo está don Rodrigo? Bien, estamos aquí ¿Cómo están nuevamente todos a encerrados. nuestros televidentes, teleescuchas, radioescuchas, Claro. escuchas? Claro que ahora me compré hice un juego ahí, compré una bicicleta, estoy saliendo más al aire, ¿no es cierto? A la normalidad, dirían algunos. Ah, Bueno, ya no estás tan encerrado. ya no estoy tan encerrado, cada 2, 3 días ya salgo a dar una vuelta y me olvido de que existen ustedes, de que existe el mundo, de que existe Dios. Ah, no, ese nunca ha existido, ¿verdad? Oye, a mí me han dicho en todo caso que no has salido solo, ¿ah? A andar en bicicleta por la ciudad. Te han observado. No he salido ahí con gente que es preferible mejor no nombrarlo. Oye, ¿y revisaste que tu bicicleta no tuviera algún chip de seguimiento o de vigilancia? Da lo mismo, ya tengo celular, así que Ya. con todos los chips de seguimiento que tenemos, tengo Face, no, Ya. ya da A lo mismo. propósito, a propósito, a propósito de ese tema, usted dispara, pues, don Rodrigo. Usted nos convocó a ser De esto vamos objeto a de hablar. vigilancia. Sí, más que hacer objeto de vigilancia, es a plantear un tema que está siendo un debate en torno a eh, alguna posibilidad de escapar a una estrategia que me llamó mucho la atención, le denominan una solución medievalizada del COVID. Que no se menciona directamente en el artículo que vamos a comentar, porque hoy día vamos a comentar el texto que se llama La pandemia del COVID-19 y la pulsión por la vigilancia estatal, publicado en Derechos Digitales, que es una publicación justamente que trata este tema. El artículo es de me imagino que se llama Juan Carlos Lara, que es el director de contenido de este grupo de personas que se dedica justamente a tratar el tema sobre temas digitales, temas de tecnología fundamentalmente. Y en el artículo trata algo que me llama la atención y que tiene que ver con cierto interés y sugerencia incluso de, de ciertos estados, de ciertos gobiernos, por tratar de contener la pandemia a través de lo que se le denominan apps de alerta, ¿no? Esto tiene que ver con un concepto que se escucha cada vez en Chile más y que tiene que ver con la trazabilidad de los enfermos. Entonces, la idea es que las apps estas que se descargan a nuestros teléfonos ya sean Android o esos otros tan caros, ¿cómo que se llaman? iPhone. iPhone, se puedan utilizar para justamente advertir a las personas si han entrado o no en contacto con alguna persona con el riesgo de enfermedad. Es bien interesante este tema en términos de algo que estamos viviendo ya hace semanas y que hemos tocado en programas anteriores y que tiene que ver justamente con las dos únicas estrategias que tenemos hoy día disponibles para abordar la pandemia y que tiene que ver con la cuarentena y que tiene que ver con el toque de queda. Esas son las dos únicas medidas que finalmente están siendo operacionalizadas por el Estado chileno y que hace un par de días atrás, afortunadamente a nosotros todavía no nos ha tocado, pero lo más probable es que nos toque, deja a gente de la octava región, por ejemplo, con 21 días de cuarentena obligatoria. 21 días de cuarentena obligatoria. Creo que ahí hay un aspecto que debe ser abordado con una perspectiva que evalúe justamente lo que significa estas medidas, ¿no? Hace unas semanas atrás, cuando hablábamos, ya no recuerdo cuál era el tema en particular, pero sí mencionábamos cómo la privación de la libertad está transformándose en una costumbre, ¿no? Y cuando bromeábamos al principio del programa y decíamos que
no podíamos decir buenas noches porque finalmente las buenas noches hoy día están vedadas para ser usadas prácticamente en el contexto de, de nuestro deambular habitual, nocturno que tenemos las personas también, porque está prohibido. Se ha transformado justamente en una solución que a estas alturas está agotando, está cansando. Yo la verdad es que estoy cansado ya de esta restricción. De hecho, tanto así que el otro día fui con unos amigos, unos muy buenos amigos, a celebrar un cumpleaños y nos juntamos, creo que a las 6 de la tarde, 6 o 5 de la tarde. Y tuvimos que retirarnos por prudencia y para no ser detenidos a la hora, peor que la Cenicienta, po. Creo que fue como a las 9 de la noche, una cosa así, o sea, eso era como un cumpleaños infantil. Todo veloz. Claro, todo fue veloz, bebimos velozmente, comimos velozmente, bueno, el efecto siempre fue el mismo, pero a la larga, el cómo se nos está transformando la vida y cómo se está transformando esto en una costumbre, es lo que de algún modo quiero plantearles un poco, no como alternativa, ¿no? El tema de la biovigilancia creo que hoy día en Chile es una utopía inaccesible debido fundamentalmente a una razón fundamental. Tenemos una ley que en líneas generales data de 1999 y que en un texto que se llama Estado de Protección de los Datos Personales en Chile, de Pablo Bioyer, dice que hay una desregulación, hay una ausencia de sanciones al mal uso, hay una autorización explícita del uso del marketing directo sin consentimiento, no hay registro de bases de datos privadas, no hay regulación, resguardo efectivo de nuestros datos. Entonces, a la larga, nos podemos dar cuenta de que esa alternativa, que incluso en países como los europeos se está intentando implementar, en Alemania sobre todo, donde está teniendo ciertos efectos positivos, en nuestro contexto se vuelve prácticamente imposible. El único país que intentó hacerlo y trató de realizarlo y tuvo una buena experiencia al principio fue Uruguay, con una aplicación que se llamaba Coronavirus UI. Y fíjense, lo interesante es que el 20% de la población tenía la app, pero en una noticia que salió hace un par de días atrás, dice que un gran porcentaje de las personas ya la votó la aplicación porque definitivamente esa aplicación consumía capacidad del teléfono, porque la mayoría no tiene el último iPhone, bueno, quizás Cristian puede ser que lo tenga, nadie más tiene esa última tecnología y finalmente no se garantiza el derecho al acceso igualitario. Entonces, parece ser que estamos condenados a la solución medieval de una pandemia que nos va a mantener prisioneros de nuestro espacio vital por me temo, mucho tiempo y ya no hay alternativa, ¿no? El problema es que nos vamos a terminar enfermando. Eso nada más en términos, le vamos a dejar el link del artículo, ahí nuestro editor estrella, Martín va a compartir un poco de qué se trata este artículo, que termina siendo una alternativa que es del todo inviable, dada el contexto incluso de desconfianza que tenemos en nuestro propio Estado, en nuestro propio gobierno, sin duda, y que en algún momento también sacó una app. No sé si ustedes recordarán que se sacó una app hace unos meses atrás, pero la aplicación pedía tanta cantidad de datos que nadie la iba a usar. Entonces, ¿quién va a confiar en un Estado como el que tenemos, no? Entonces, es triste que nos quedemos simplemente con la solución medieval. Y como Cristian dijo, como Dios no existe, encima ni siquiera podemos invocar el auxilio divino. Así que todos lo matamos. Oye, mira, bueno, a mí me parece que el tema de la vigilancia, o sea, creo que el coronavirus, el contexto coronavirus y la pandemia, digamos, la pandemia que ha sido una oportunidad política
muy importante para la estabilidad del capitalismo global, digamos, porque recordemos que meses antes de lanzada, digamos, la alarma mundial respecto del coronavirus, los estallidos nacionales estaban dejando de ser casi nacionales, ¿no? Había una movilización de varios meses ya en Hong Kong, estaba Ecuador, estaba, por supuesto, Chile, Colombia, habían algunos países de la zona del Medio Oriente también levantándose. Es decir, el coronavirus vino a generar las condiciones sanitarias para que la actividad de estabilización política del desconcierto del capitalismo global pudiera encontrar un momento de pausa, digamos, ¿no? O al menos de cierta Martín, solamente una pregunta. ¿Tú crees que en tu foro interno, tú crees que fue más bien una circunstancia o fue una causa? No, es que no me parece relevante realmente la pregunta, porque, o sea, está bien, colocarse en el escenario, digamos, distópico de que el coronavirus lo generaron en un laboratorio y lo lanzaron al mundo para poder controlar las acciones, digamos, de protesta. Me parece un buen argumento para una serie de televisión, ¿cachai? No tengo ningún elemento técnico, ni político, ni de información que me permita sostener una tesis de esa naturaleza. Solo lo que puedo mirar es que efectivamente las movilizaciones globales encontraron un punto en el que resultaba aparentemente riesgoso continuarlas del mismo modo en que venían haciéndose desde ya hacía bastante tiempo. Por lo tanto, dicho eso, digamos, ese contexto que me parece que es importante para poder entender este fenómeno de la vigilancia, que no es nuevo, ¿no? O sea, vigilar y castigar, yo no sé de cuándo será, digamos, pero debe ser más o menos como de 70 finales 70 y algo, ¿no? Por ahí. Y ya el trabajo de Foucault es una reflexión, es una arqueología respecto de las prácticas medievales, ¿no? Justamente, ¿no? De ahí para adelante. Entonces, el tema de la vigilancia no es nuevo. Entonces, el que ahora se actualice y encuentre el campo fértil para que los estados, aquellos que son capaces de poder activar digamos, una versión mejorada de los dispositivos de vigilancia, es razonable. Es decir, efectivamente, los países que pudieron implementar rápidamente algunos mecanismos de vigilancia pudieron controlar de mejor modo esto que tú llamas trazabilidad. Eso es lo que al menos en el discurso periodístico, científico, se nos ha informado. La cuestión, creo yo, de fondo es cuáles son las condiciones políticas y técnicas que permiten que la vigilancia sea eficiente. Y yo creo que tú decías que eso no era posible en Chile por una cuestión legal, es decir, porque hay una ley de protección de datos. No, ahora, no la hay. No la bueno, hay. Peor, pero está bien, aunque lo hubiera. La posibilidad de implementar un sistema tecnológico de vigilancia de los ciudadanos implica un desarrollo de competencias tecnológicas, de competencias técnicas, de competencias humanas, no solo maquinarias, sino que también humanas de análisis, que yo dudo que puedan ser eficientes. O sea, si nosotros vamos, por ejemplo, a las estadísticas del gobierno respecto del sistema educativo, encontramos en 2 segundos cientos de brechas, cientos de errores, cientos de problemas de manejo de datos. Si eso lo llevamos a la realidad específica de cualquier institución pública, va a
salir como una especie de yacimiento de lodo, digamos, con miles de errores. Entonces, creo yo que aun cuando vivamos en esta especie de ficción de la vigilancia, creo que efectivamente tendríamos que ser lo suficientemente peligrosos como para que se dispusieran en cada uno de nosotros esfuerzos de inteligencia superior como para poder efectivamente hacer de esa vigilancia una vigilancia eficaz. O sea, yo creo que en el momento de la vigilancia, la mejor estrategia para la vigilancia es la casa de vidrio. Aquí estoy, en pelota, así soy, ¿no? Hoy día las prácticas privadas ni siquiera creo yo que tienen la posibilidad de subsistir más allá de la ficción. Porque todo lo que hacemos, vinculado a algún recurso tecnológico o electrónico, nuestro o del que está al lado nuestro, todo lo que hacemos es potencialmente visible. Por lo tanto, creo que la mejor manera de sortear, digamos, esta paranoia respecto a la vigilancia es asumir que efectivamente somos públicos, todos. Eso. Puede ser, ¿eh? Hay algo ahí en el argumento que me hace como... me chirrea, ¿no? Que no logro comprender, o sea, bien lo que tratas de poner, a lo mejor, no sé, y mejor no te interpreto porque a lo mejor puedo errar. Creo que hay algún punto en que ahí no te seguí. Digo dos cosas. En Pero... simple. La primera cosa es que creo que no están las capacidades para que algún sistema humano pueda hacer análisis de la información que pudiera recoger algún recurso tecnológico en Chile. Una cosa. Y la segunda cosa es que de haberla, creo que están todas las condiciones para que cada uno de los que vivimos en esta situación de cierta modernidad, digamos, vinculado a la electrónica, a la tecnología, a las ciudades, a los mecanismos urbanocentristas, estamos siendo vigilados ya. O sea, está la información para que se saque toda la información que se quiera de cada uno de nosotros. Por lo tanto... Por eso lo uno con los dos no me calza. Es un poco como la pregunta que hacía Rodrigo, que tampoco creo que sea una buena pregunta en ese sentido. Y haciendo una analogía, ¿no? Recordaba cuando hablan, ¿no es cierto?, de los estudios o de las investigaciones que son correlativas, ¿no? Y no necesariamente tienen una relación causa-consecuencia, sino que cuando hay una variable de este tipo, ¿no es cierto?, se encuentra que la otra variable siempre se va a encontrar más, ¿no es cierto? No hay una relación de causa-consecuencia en los estudios correlacionales, sino que al aparecer una variable, vamos a encontrar que dentro de la otra variable también hay más, o puede ser Sí, pero, que... a ver, cálmate. O sea, nadie habla de causalidad fuerte. Estamos de acuerdo. No, pero calma, espera. Es ser ingenuo, es ser simplista, Cristian. Después si quieres, ¿cachai? No, porque enseguida crees, ¿me entiendes o no? Que es un ataque hacia ti y no. No, es el argumento. Déjame terminar el argumento porque he hablado en tercer lugar y todavía no he podido poner el argumento aquí enfrente, ¿no? Escuchaba hoy día que decían que las intenciones de votación precisamente en el plebiscito que va a suceder en Chile había bajado por lo menos un 56%, ¿no? De las intenciones originales que se tenían de votos. Precisamente, ¿no es cierto?, por las causas de la pandemia, ¿cachai? Por causa del coronavirus. Y que viene bien, ¿no es cierto?, adosado y sustentado también por el toque de queda, que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la pandemia y otra es el toque de queda, ¿no? Una cosa es una razón sanitaria y la otra es una razón de Estado, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación, y es lo que me hace ruido un poco en el argumento, ¿no es cierto?, de Martín, es que precisamente yo creo que cuando dijo, no me gusta esa pregunta, pero cuando se puso a hablar, ¿no es cierto?, de la vigilancia, lo hizo en una relación causa-consecuencia, ¿no? En ese sentido sentí que se puso el argumento, y yo creo que precisamente el norte de la vigilancia no tiene que ver con algo, ¿no es cierto?, que es precisamente tan
que aparece en el horizonte tan claro para todos nosotros, porque si bien es visible, ¿no es cierto? Incluso su visibilidad puede hacer que sea menos visible para todos. Pues. Veía la otra vez un documental a propósito en Inglaterra, donde sí existen estas leyes, ¿no es cierto?, de transparencia, todo es transparentado, ¿no? Todo es transparentado, en apps, ¿no es cierto?, es transparentado, ¿no es cierto?, en páginas de las mismas, no sé cómo se llamará ya en Inglaterra, de las alcaldías, de las municipalidades, todo transparentado. Pero cuando tú ibas a, ¿no es cierto?, con estas leyes de transparencia tan fuertes, ¿no? Y tú ibas hacia donde el ciudadano, resulta que tampoco, ¿no es cierto?, el ciudadano tenía absolutamente la menor idea de qué significaba eso, ¿no? O sea, Sí, po. aquí usted sabe que se gasta el dinero en esto. No tenía idea. Y la conclusión que llegaban finalmente es que todos esos datos que aparecían ahí no los usaban ciudadanos, sino que los usaban precisamente investigadores, historiadores, investigadores de biología, investigadores de todo tipo para hacer sus investigaciones. Pero precisamente para lo que estaba pensado, no estaba hecho. O sea, no ocurría, ¿no es cierto?, que esto era utilizado para lo que... Claro, Entonces, el fundamento filosófico que había detrás de transparentar claro. no coincidía con el factum. Ya, digamos. pero mira, dale, termina. Lo último, creo que la cuestión de la seguridad y de la vigilancia es una cuestión más oblicua, ¿no es cierto?, que una relación de causa y consecuencia de que sea tan evidente, ¿no? Precisamente por lo mismo, porque esta seguridad y vigilancia tiene que estar presente todo el rato sin la necesidad de que nosotros tengamos paranoia de aquello, ¿no? De hecho, Facebook, algunas personas le generan, ¿no es cierto?, problemas, pero Facebook, Instagram, en general, generalmente a la gente común no le genera precisamente esa paranoia porque está presente y da lo mismo. Ahí está, ¿cachai? Y no necesariamente porque sea consciente de ello. Bueno, eso. Claro, y justamente porque quizás no es consciente de ello, finalmente les termina siendo irrelevante la situación de vigilancia. Ahora, es interesante, sí, que en el caso de esta propuesta de control epidemiológico que se está sugiriendo, no requiere de una participación total de la población. Ese es un factor bien interesante. A ver, ¿cómo? No entendí. No requiere que el 100% de las personas usen esas apps. O sea, para ser efectivo, no requiere que el 100%. De hecho, en Europa, en Alemania, sigue siendo voluntario. Y de hecho, me encontré con un artículo de, no sé qué si era de esta revista Science, parece que era, que hablaba sobre la cuantificación sobre el tema de este rastreo o de esta, ¿cómo que se llama? Trazabilidad de los casos de coronavirus, que ya con el 20% de las personas enroladas en el sistema permite justamente tener, en teoría, determinados efectos. No hay datos suficientes todavía porque finalmente ningún país ha logrado volúmenes tan grandes como eso. Pero quizás la pregunta también tiene que ver un poco con el hecho de si estamos en una circunstancia de vigilancia ya establecida, porque la verdad es, como bien dijo Cristian, yo no tengo ni la más remota idea cuántas de las apps que yo ya tengo instaladas ya están recuperando datos permanentemente o en el mismo computador a través de esta misma grabación, a través del canal, ¿cachai? Entonces, pero miren, pero el tema está entonces, tiene que ver con lo siguiente. ¿Es posible pensar en que podamos tener otra alternativa viable aparte de la cuarentena y el toque de queda a través de este mecanismo de vigilancia? Porque unos investigadores señalaron ciertas condiciones para eso, y dentro de esas condiciones se hablaba de que debía mantenerse la condición eminentemente voluntaria de participar en este tipo de cuestiones, pero claro, ciertas condiciones de supervigilancia, ciertas cuestiones de seguimiento, ciertas posibilidades de accesibilidad que sean igualitarias para todos, etcétera. Y lo digo además por un caso que me llamó la atención en Argentina, que también estuve averiguando. No me acuerdo el nombre de la persona que lo mencionaba, era un sociólogo, que él decía, lo que tenemos que hacer es una trazabilidad offline.
o sea, fuera de la Matrix, digamos, a través de las asociaciones ciudadanas, ¿cachai? O sea, si tenemos la capacidad justamente de organizarnos para de algún modo hacer esa trazabilidad offline, de algún modo, ahí estamos también en una alternativa que permita justamente no colocar en tensión algo que la gente hoy día está igualmente viviendo como un drama de esta pandemia y que afortunadamente ninguno de los tres que estamos aquí la está viviendo y que tiene que ver con la pérdida del empleo o con la falta de acceder a nuestros lugares para poder, a nuestro emprendimiento, para poder, qué sé yo, sacar recursos para comer y qué sé yo. Y, y ahí es donde está un poco mi pregunta. O sea, dado que ya estamos siendo vigilados, dado que igual nuestros datos están por todos lados, esta idea de trazabilidad, de vigilancia, ya sea offline o online, puede de algún modo transformarse en una alternativa a estas dos alternativas que tenemos, porque en términos de mi persona como sujeto de Osorno, con mis circunstancias individuales que no le importan a nadie, sin duda, pero que son representativas de muchos, no me parece, estoy cansado de la cuarentena, estoy cansado de estar encerrado, estoy Pero no tenemos cansado cuarentena, pero no estamos con cuarentena ni pero estamos estamos con una encerrados cuarentena en la realmente. cabeza, po. Pero estamos con una cuarentena Sí, aquí arriba, po. pero eso es una cuestión a la que yo creo que vamos ¿Pero a por tener qué? Pero que... piensa en lo siguiente, piensa en esto, Martín. Si finalmente no salimos porque también nos queremos cuidar, y es Sí, lógico claro. que nos queremos Sí, sí, cuidar, sí, 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 porque lógico. finalmente cualquier sujeto, y mira, y esto es increíble, pero Pero fíjate que eres la minoría. Yo no cualquier sé si... O cualquier sea, sujeto nos puede contagiar y solamente nos arriesgamos a la interacción con aquellos sujetos que tenemos cierta confianza, que sabemos que se cuiden y qué sé yo, todo ese rollo. A la sí, larga es sí, esto. sí, sí, sí. Mira, yo creo que el tema para despejar el punto de la vigilancia que planteaba lo que le chirriaba a Cristian, y un poco concatenándolo con lo que tú planteas y siendo riguroso con los tiempos, porque igual queremos terminar pronto. Simplemente diría que vivimos generando datos. Hicimos hace un par de años atrás un programa del bueno, el malo y el feo dedicado al dato. Y yo creo que el dato es súper interesante desde el punto de vista conceptual, porque en definitiva hoy día, si uno pudiera reducir a la mínima expresión, digamos, el elemento, el mínimo común denominador del sujeto contemporáneo, o de le sujete contemporáneo, no sé, es justamente el dato. Somos productores de datos. Todos somos productores de datos. Estamos produciendo datos durante el día de mil maneras. O sea, ya desde las cookies que están en cada página que visitamos de internet, ya en cada vez que nos solicitan el root para algún descuento en el supermercado o en la farmacia, cada vez que tenemos que dar nuestra clave segura o nuestras claves de acceso a los bancos, a donde sea. Es decir, estamos permanentemente produciendo datos. ¿Para quién? Bueno, ese es un buen ejercicio quizás, ¿no? O sea, ver si efectivamente esta producción de datos a la que nos hemos reducido en este momento está siendo capaz de ser procesada por alguna entidad. Yo tengo la impresión de que esos cruces de información se realizan con cierta eficiencia justamente para sujetos que revisten algún tipo de amenaza a la estabilidad del sistema en el momento que sea, digamos. Es decir, que tú puedes ser una amenaza para tu No, jefe, a lo pero mejor, Martín, pero déjame terminar el punto. No me interrumpa, déjame terminar el punto. pero Si es que tú resultas una amenaza para alguien, ese alguien va a buscar datos sobre ti. Si no, esos datos van a estar disponibles en una especie de nebulosa, ¿no? Que
alguien podrá agarrarlos en algún minuto y hacer un uso de ellos. Yo lo que creo es que efectivamente la manera más eficiente de contrarrestar una vida así es haciendo de tu vida transparencia. Es decir, Ya, pero ¿quieres saber solamente todo de mí? solamente un detalle. Aquí estoy yo. Pero sabes un solo detalle. Creo que tú, con tus datos, no solamente te eres relevante por lo peligroso que puedas llegar a ser, y eso me parece ingenuo, porque basta con que tú busques un telescopio, como lo estaba haciendo un amigo hace rato atrás para comprarle a su hija, para que inmediatamente la web le empiece a reiterar ofertas de telescopio en todos lados. Ya, Entonces, está bien, te lo concedo. No es solo amenaza. no, También eres no, potencialmente, también eres carnada. es que a la O sea, larga ambas. eres interesante en muchos niveles y al final es como una base Sí. de datos. O sea, a la larga tus datos sirven, ya veremos para qué sirven también. Sí, pues, pero Ya por eso, veremos. o sea, los datos que le sirven al comercio son mis datos de consumo comercial. Si yo Bueno, ando googleando cuánto vale un telescopio, probablemente me van a empezar a llegar ofertas de telescopio. bueno, tus intereses políticos igual. Pero mis datos de prácticas sexuales no le interesan al comercio. ¿Cómo que no? ¿No? Como que No, no. pues a ese comercio no, pues. A ese ¿Por qué comercio no? no. Bueno, pero siempre hay alguien a quien le interesan tus datos, pues. Pero no es una entidad, a eso me refiero, a que no es una Matrix, no es un Big Brother, no es un, o sea, desde mi perspectiva, creo que no existe tal entidad unificada que responda a un solo No, interés. pero mira, sí, es un poco lo que Cristian señaló hace un ratito atrás. Más Hay una oblicuo, experiencia. me parece que es más oblicuo que Sí, directo. sí, eso sí, es que está ahí, es una carretera de información. O sea, el concepto sexy de sociedad de la información y el conocimiento, que es un concepto sexy, reconozcámoslo, y con el que se ha hecho gárgaras durante los últimos 15, 20 años en distintas plataformas de desarrollo académico, ese concepto sexy tiene un lado que no es tan sexy y que tiene que ver justamente con este punto, con el punto de que el sujeto que habita la sociedad de la información es un sujeto que produce información o que produce datos para alguien que con esos datos pueda transformarlos en algo más. Mejores ventas, delaciones más rápidas, información respecto de un otro. Es decir, sí, me gusta el concepto oblicuo porque está ahí en todo, es permanente, o sea, la información está ahí, ¿no? Y sí, iba a seguir así. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Vivimos paranoicos? ¿Nos desconectamos? Ya, pero la ¿Borramos pregunta, internet? Weón, Cristian, váyanse a la mierda. Aquí estoy yo. oye, O sea, Cristian, weón, por o favor, pero sea, dime una cosa, ¿qué me van a pero dime una decir, cosa. weón? ¿Que me gusta el vino? ¡Ay, le Si, gusta el si, vino, weón! si hay una Está la chucha. alternativa a que no nos quedemos confinados en Camioneros cuarentenas, culiados. cuarentenas y toque que te queda, ¿te molestaría que te ¿Cómo? instaláramos la app? Si finalmente la pregunta que yo hacía es, oye, si la vigilancia a través de una app se transforma en con ciertas condiciones, no la chanchería que había preparado el Estado chileno. No, esa no. Hay otras un poquito más sofisticadas y de una calidad un poco diferente. Pero una de las críticas, Sí, deja que hable Cristian, por favor. ya, cierro con esto. Una de las críticas duras que se le hacía a Mañalich y al Ministerio de Salud era que no eran rigurosos con los datos. Pero justamente, si queremos ser rigurosos con los datos, habría que estar disponible a esa vigilancia que tú señalas, ¿no? Por lo tanto, una u otra. Yo prefiero que no sean rigurosos con los datos. No, puede ser. De hecho, me recuerda, ¿no es cierto?, tu pregunta me recuerda a un cierto idealismo de la comunicación, ¿no? En el sentido de que, claro, sí podría existir esa app, podría existir ese otro mundo posible. No, sí Realmente existe. que creo que yo dentro del mundo en que vivimos, el real, el fáctico, esa posibilidad no existe precisamente por lo que dice Martín. Pero es que tiene que ver. Esa app que va a ser ocupada porque no hay app, no hay medio de comunicación, no hay, ¿no es cierto?, líneas de información que sean neutras, ¿no? Y en ese sentido le van a buscar, ¿no es cierto?, la quinta pata al gato para ver qué se puede hacer. De hecho, eso me recuerda que yo me imagino que estas nuevas apps que han aparecido, ¿no es cierto?, también tienen que ver con ciertas investigaciones. La otra vez estaba viendo un documental
de gente que ocupaba esto precisamente para ver posibles enfermedades que tuvieras, ¿no es cierto? Sí, Por ejemplo, Claro. Ese es uno de los riesgos. tú tuvieras una tendencia, ¿no es cierto?, a la cadera, esta gente que tiene un pie más corto, por ejemplo, y que no lo note. Entonces, las apps lo que hacían, ¿no es cierto?, es registrar cómo caminabas tú, ¿no es cierto?, todo el día, y de repente se registraban ciertos ritmos que hacían pensar que esa persona posiblemente en el futuro iba a tener una tendencia a una cierta enfermedad, solamente por la curva, ¿no es cierto?, que estas apps mostraban. Yo me imagino que estas apps o sea, novedosas que tienen que ver con juegos nacen de repente así como nació la internet misma, ¿no? Nace con motivaciones militares, seguramente estas apps claro. nacieron con otras intenciones y de repente... Hay refrigeradores inteligentes que pero te mira, hay informan del nivel del una colesterol mensual oye, que estás consumiendo. Po, pero mira, hay una organización de hackers europeos que se llama Chaos Computer Club y ha analizado muchas opciones en esta misma línea. KKK. Todo con K, ¿no? Entonces, el tema está en que lo que Cristian señala de ese mundo ideal tiene que ver con el propio desconocimiento que tenemos naturalmente cada uno de nosotros porque no somos expertos en las áreas. Pero hay gente que se preocupa justamente de validar la posibilidad de que la tecnología tenga alguna posibilidad de ser útil en un contexto donde el riesgo no se reduce a cero. Por favor, esa ingenuidad nadie la ha cometido, Cristian. Sí, sí, Por no, favor, pero... ese mundo simple en el que vives no es el mundo real, No, sí, al que aludías hace un rato atrás. Lo está único que te bien, quiero comentar es que hay pero... gente preocupada que sabe técnicamente cómo plantear el problema en tales términos de que esto tenga alguna posibilidad de utilidad, porque a la larga la pregunta es, ¿tenemos alguna otra alternativa aparte? Porque tenemos por delante alrededor de 8 meses más para estar encerrados, compadre. Y fíjate que a mí me tiene un poco chato y Sí, preocupado. no, pero Rodrigo, sale de la pandemia. Sale de la pandemia. No, ¿Tú porque estamos crees? hablando, no, yo estoy hablando de la No, pandemia. Si yo está estoy en un bien, pensamiento situado, nada está más. bien. Sí, No pues, me quiero extender más allá porque ese mundo no existe, pues, bueno, no, no, eso es utópico, ingenuo. Yo estoy hablando de ahora, aquí, ahora, mi problema existencial, ahora, aquí, allá, ahora. sí, mira, yo te recomiendo que salgas, weón, porque Si salgo, con el nivel de respuesta que tienes, weón, frente al diálogo, no, weón, me parece no, que necesitas darte una vuelta. no, si Sale de la salgo. pandemia. ¿Tú crees que más allá de estos 8 meses de encierro que tú señalas, que yo no sé de dónde sale el dato, pero no importa, eh, Pero ¿cuándo se desaparece termina, la po? vigilancia? ¿Desaparece la Pero si no vigilancia? se trata de que la vigilancia no va a desaparecer. Por ¿Quién supuesto que dijo? no, po, ¿Pero weón. y Por quién supuesto dijo que que iba a no. desaparecer? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Y no subrayes tanto las R, porque te vas a herir la ¿Por lengua con qué? el paladar. ¿Por Grrr. qué? ¿Por qué? La pregunta es, Parece un ronroneo. A ver, házmelo de nuevo. ¿Qué tenemos aparte de la maldita cuarentena y el maldito toque de queda? Ese es el Mira, tema. yo te voy a responder, pero sobre lo que tú estabas diciendo. ¿Qué Que tenemos? Tenemos el precisamente monitoreo que está haciendo la Universidad de Chile. yo, Voluntario. yo, por ejemplo, hay también grupos, ¿no es cierto?, a nivel mundial que lo que han querido hacer, por ejemplo, es democratizar las investigaciones genéticas. No sé si han visto ese documental de gente que trabaja sin ser necesariamente, si están adscritos a un laboratorio, pero Código trabajan, abierto, sí. ¿sí? Lo has visto, ¿no? O sea, evidentemente también eso es una posibilidad, ¿me entiendes o no? A lo que yo te estoy diciendo, que cuando te me refiero a que es ingenuo, no te digo que que no pueda existir, ¿cachai? ¿No? Pero lamentablemente, weón, la posición de esos grupos, ¿no es cierto?, es bastante discreta, weón, ¿cachai? Porque ni siquiera la mayoría de la gente se atreve a pensar de que puede existir algo como eso, porque precisamente sigue dominando en la cabeza la idea de que la ciencia solamente se hace en esos laboratorios, ¿no es cierto? Y que no pertenece al mundo, ¿no es cierto?, de la gente privada, ¿no? Cosa que los tipos ¿no es cierto?, con suicidio, con ciertos problemas, ¿no es cierto?, de todo tipo,
han, ¿no es cierto?, avanzado, pero han avanzado en un mundo súper discreto. Yo por eso te digo que es utópico, porque en realidad el mundo que tú planteas es un mundo de este porte. Pero mira, pero si ¿qué tiene que ver, con que sea pequeño? ¿Qué tiene que ver con que sea pequeño? Si el tema no es el problema de el. Mira, hace tiempo atrás había un tipo que le trataron de loco por plantear una plataforma de software cooperativo, código abierto y libre, que se llama Linux, compadre. Sí, pero y también le dijeron que era ingenuo, también le dijeron que era poco realista. Es marginal probablemente, pero ahí se producen cuestiones que de algún modo están funcionando, generando comunidades y estableciendo posibilidades de generar conocimiento aparte de lo que hay, porque no todo es Windows ni Mac, compañero. Ahora todo eso se completaría el esfuerzo comunitario de trazabilidad comunitaria, por ejemplo, que tú señalas, que me parece súper interesante. Eso funcionaría, creo yo, en un espacio dado que tuviera también el control de los recursos, ¿no? Porque si efectivamente hacemos gárgaras con el tema comunitario, y sin embargo el control de los recursos siempre está en manos de quien vigila, entonces no tiene ningún sentido el control comunitario. Porque la vigilancia es información que puede ser que tú tengas la información ahí, que esté ebulliendo la información, pero si no tienes los recursos para poder hacer algo con esa información, sin embargo, o sea, vas a producir una frustración tal que va a conspirar incluso hasta con el ethos comunitario, digamos. Por lo tanto, creo que ambas cosas tienen que ir de la mano. Pero mira, si el tema de los recursos siempre ha sido un tema, o sea, esto es un discurso político puesto en el contexto de la discusión tecnológica. O sea, si fuera por frustraciones, compadre, hay miles de ideas que ya no existirían. Ideas marginales que han quedado en la larga de la historia, que Cristian estudia a un tipo que fue un marginal, porque eso fue un marginal, que finalmente generó comunidad y fue armando un rollito que hoy día, si lo analizamos, tiene sentido, ¿cachai? Entonces, ¿qué problema hay con la marginalidad? Sigue siendo marginal. Y con el tema de los recursos, tampoco, porque finalmente, claro, ahora Cristian tiene fondos. Como nuestro programa. No sé, pero claro, pero lo único que me queda claro es que parece ser, y esto es lo lamentable, que no tenemos alternativa más allá de la cuarentena y del toque de queda, ¿sí es eso? No sé, yo creo que... O sea, el toque de queda yo no lo pondría en el mismo nivel, porque esa pero lo que está es el mecanismo de control que el Estado ha dispuesto. Sí, pero ese mecanismo de control no es sanitario. No pretende serlo. Pretende serlo. Pero no la justificación es explícita. El virus no circula más de noche. Pero es lo que ahí creo yo. Pero nos plantea ante todo mundo. Es peor. Tenemos solo la cuarentena. Nada más. No, pero en realidad esa es tu conclusión. Porque bueno, pero ¿qué otra conclusión? Tenemos esto, y parece que solamente tenemos esto. ¿Y qué más tenemos? Conclusión, ¿Y qué más tenemos? Tenemos el autocuidado, ni el autocuidado no es necesariamente cuarentena. No tiene que ver con una situación de voy a optar por esta teoría, No. Ya mi pregunta es bien concreta. Es bien concreta y pragmática en el contexto en el que estamos viviendo hoy día como personas de una comuna que es probable que en un tiempo más tenga que vivir la cuarentena. La verdad es que los epítetos que tú le pongas, caché, no me dan absolutamente lo mismo, que si es pragmática, si no es pragmática. Pero no ¿qué significa eso, güey? O sea, no hay... Pero Cristian... ¿Y por qué me dan oportunidades? Pero dime una cosa, no tenemos más opción que la cuarentena. No tenemos más, pero ¿por qué me pones en ese, como si la pandemia fuera un, dice... Ah, no, tiene que ser al revés, espérate. A ver, esperemos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? TTN2. Que llegó el momento de silenciarse. Sí, parece que llegó el momento de silenciar. No, y además que cuando hablan ambos, no entiende nadie. Pero tiene que ver con el fragor de la discusión. O sea, tenemos cuarentena. No, sí, como performance, Lagos, hoy día te ganaste el Oscar. Sí, hoy día te ganaste el Oscar. Tuviste una performance que será recordada y quedará circulando en la red.
No importa. Sí, esta es parte del show. Eso. A lo mejor sube el rating. Ojalá, porque tuvimos re poquitas visitas la última vez, pero no Bueno, importa, está ¿qué bien. le vamos a hacer? Es parte del tema, somos marginales. Sí, exactamente. Pero no por eso Ya. dejaremos de hacerlo, güey. Ya. Oye, muchas gracias, Estén bien. colegas. Que estén bien, cuídense. Les Sí, quiero sí. mucho, les quiero mucho, Chao. sin distancia, sin distancia. Cuarenteneros.